Borra eso. Ok, entonces nos quedamos con los versículos bíblicos, empezando por el de Eclesiastés 3:19 que dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, lo mismo sucede a las bestias. Una misma cosa le sucede. Como muere uno, así muere el otro, y todos respiran igual. Sí, en el libro de Eclesiastés hay un planteamiento, ¿no? De que todo lo que respira, respira igual. Y acá tenemos, o sea, ¿qué es lo que queremos enfatizar? Ninguna persona humana o ningún, o sea, con sentido común se le ocurriera decir que todo lo que respira, respira igual. Porque cuando vemos el mundo biológico, tú ves que el pez respira por las branquias y los mamíferos respiran eh, por los pulmones. Y si seguimos así, ya conocemos ahí que hay otros animales que respiran por membrana, o sea, es evidente, inclusive las plantas respiran por las hojas. Entonces, de repente vemos esto y acá hay dos cosas, o lo tomamos, se puede tomar como algo poético, pero, o sea, ¿qué es lo que queremos enfatizar? Que en la Biblia hay un lenguaje que no es humano, que no es teológico, que no es social, que es un lenguaje de los diseños eternos. Y esto es una evidencia de ese lenguaje. Porque Eclesiastés está diciendo que todo lo que respira, respira igual. Y ya te digo, humanamente parece un absurdo, pero cuando hoy que estamos en la era de la información, sabemos que este planteamiento es literal y este planteamiento revela el funcionamiento a nivel molecular de la vida. Porque todo lo que existe de la vida, lo que eh, estamos acostumbrados a ver como respiración, que es la acción de tomar aire, realmente, o sea, es la forma en que intercambiamos, en caso de nosotros, con el aire. En el caso de los peces, toman agua y por las branquias intercambian con el agua. A eso le llamamos el sentido de la vida de respirar. Pero respirar en el sentido de combustión. O sea, como por ejemplo lo que ocurre en un carro. El carro tiene que en el cilindro, la combustión del oxígeno con la gasolina y produce el motor. O sea, de igual manera está la respiración energética, porque acá tú lo que yo estoy tomando es aire, pero mi respiración energética, la parte mía de combustión, ¿dónde ocurre? En mi célula, donde hay una planta energética que es la que va a quemar los nutrientes que yo tengo, que vienen por sangre, y va a quemar todos esos nutrientes para, igual que un motor, tomar la energía del combustible, de los enlaces químicos y producir la energía, obtener la energía de la célula. Y eso se conoce hoy en día como las mitocondrias. O sea, en los complementos suplementarios te dicen, estos complementos suplementarios que activan el poder de la mitocondria. O sea, ¿qué es lo que son esas mitocondrias? Son esos organelos, es la parte, la planta energética en la célula donde ocurre la respiración. No estamos hablando como el hecho de que yo aspiro aire, sino la respiración como ya evento de, vamos a decirlo, o sea, como ocurre un motor, o sea, lo que se llama la combustión, o sea, la parte ya técnica de la combustión del combustible biológico que son los alimentos para producir energía. O sea, donde ocurre todo eso, donde ocurre esa combustión, en esa mitocondria, hay toda una maquinaria molecular que se llama cadena de respiración. Y esa maquinaria molecular, esa cadena de respiración, es la misma en todo lo que existe. O sea, ¿qué es lo que se está poniendo aquí por evidencia? Que Incluyendo las plantas. sí, porque en las plantas también están las mitocondrias y en las plantas, o sea, qué es lo que se observa cuando tú ves la vida? Cuando tú ves la vida, ves animales tan complejos como nosotros, o sea, no estoy diciendo que yo soy un animal, me refiero a la parte animal, la mecánica de mi cuerpo, ¿no? Como término La genérico. parte, la parte animada de tu existencia. Corporal, o sea, la parte, y así lo dice la Biblia, o sea, la parte animal del hombre, la parte espiritual, o sea, la parte, o sea, porque mis células son microorganismos, son animalitos, cada célula es un microorganismo, quién soy yo, o sea, mi maquinaria, el cuerpo. O sea, nosotros vemos animales tan complejos como los mamíferos, o animales tan simples como un mosquito, como un bichito pequeñito, o una célula pequeña. Pero
esa diferencia está simplemente en la especialización de la función, como la diferencia entre un avión y una bicicleta, o la diferencia, pero cuando vamos a las bases tecnológicas, que es lo que llamo yo las bases tecnológicas, que en un avión hay un generador de corriente eléctrica y en un carro hay un generador de corriente eléctrica. En un avión hay una caja de bolas, hay caja de bolas para los mecanismos. O sea, las bases tecnológicas son las mismas para todas las tecnologías. En un avión hay tornillos y tuercas, hay remache. En un carro hay tornillos, tuercas, remache. O sea, la tecnología tiene bases tecnológicas que se van a funcionalizar en un diseño de un avión, o un diseño de un carro, o un diseño de una bicicleta, pero son bases tecnológicas y son herramientas. Cuando uno entra a la biología molecular, por eso existe un libro que se llama Biología Molecular, porque estudia las bases tecnológicas, las herramientas de todas las vidas que existen, o sea, de toda la vida. O sea, igual que, te repito, un motogenerador, el que carga la batería en el carro, el avión también tiene un motogenerador, tornillo, tuerca, o sea, bases tecnológicas de la tecnología que nosotros hacemos, así igual en la vida. O sea, cuando entramos al mundo de la biología molecular, no existe una molécula atrasada, una molécula primitiva. Son las mismas bases tecnológicas de todos los seres vivientes, son las mismas estructuras. O sea, la cadena respiratoria es la misma en todo lo que existe como vida. Todo lo que respira, respira igual. Porque tú ves una planta diferente a un pez, diferente a un mamífero, pero todos tienen la célula y en esa célula tienen esas mitocondrias y en esas mitocondrias está esa cadena respiratoria. Pausa, una pregunta, porque ahora me viene a la mente el otro versículo bíblico. Que, sí, no quiero, o sea, no quiero desviarnos, pero ¿por qué era necesario decir que todo lo que respira alaba a Dios? Ah, muy sencillo. Y no solamente la Biblia dice todo lo que respira, o sea, dice toda la creación. ¿Qué es lo que alaba a Leonardo da Vinci? Pero puso la respiración ahí Sí, 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 ujú. sí. ¿Qué es lo que alaba Leonardo da Vinci? Cuando yo veo una obra de la Mona Lisa, me está diciendo que, o sea, la obra de la Mona Lisa, la obra del autor, me habla de quién es la gloria del pintor. Porque Leonardo da Vinci no está vivo ahora, o los pintores que de la antigüedad no están vivos ahora. Pero ¿cómo conocemos la grandeza, lo que alaba, lo que dice la grandeza de ese pintor? Por sus obras. Todo lo que respira, toda la creación alaba, nos muestra quién es el creador. Lo mismo que dice Romano, a través de las cosas hechas se hace visible. Leonardo da Vinci no está aquí ahora, no es visible, pero yo miro la Mona Lisa, su obra, y se hace visible, se me hace muy entendible quién es la gloria de ese artista. Sí, sí. Entonces, lo que queremos es enfatizar de que o sea, los mensajes que hay en la Biblia, que esto no era posible de entender en el trasfondo de la teología medieval que tenemos. Se veía muchas cosas poéticas de verdad y demás, que sí, hay mucha poesía en la Biblia, pero cuando ahora vemos el mundo informático, vemos que dentro de estas poesías y estas frases alegóricas hay una literalidad tecnológica y esto es demasiado poderoso. Porque ve, esta frase tan aparentemente abstracta, poética, la podemos ver muy espiritual en la época medieval, de la teología medieval que hemos heredado, pero hoy lo que estamos siempre enfatizando, en el mundo informático, estamos en la era informática, estamos en la era de los sistemas de información y estamos viendo la coherencia entre los conceptos bíblicos, que son conceptos, o sea, que esto lo que nos define es un hecho científico que el texto bíblico no pudo, o sea, es una evidencia científica la coherencia entre los principios de información de la creación y los principios de información de la Biblia y nos da un hecho científico, una evidencia de que esa información no pudo sido generada por ninguna mente humana, por ninguna filosofía de una creencia en algo, por algo fantástico, porque son misterios que estaban escondidos ahí antes que ahora que en la era tecnológica hayamos descubierto y se ha puesto por evidencia en la biología molecular que la Biblia nos está revelando bases estructurales y tecnológicas de lo que es de la creación que tenemos delante. O sea,
Hoy tenemos por ventaja en la era de la información, que hoy, por ejemplo, en el caso de la biología, ya la biología no es como antes en la antigüedad, que era simplemente ponerle nombre a los animales, ya para entender cómo funcionan esos animales, y cuando se ha ido entrando a lo que es la ingeniería genética y biotecnología. ¿Qué nos está diciendo esto? Y era las láminas que estábamos mostrando en la clase pasada, de que cuando entramos al mundo molecular, estamos viendo motores, sistemas tecnológicos, cada proteína se define en un printer tridimensional, y esas eran las láminas que estaban mostrando, ¿no? Y ahí, pues, si hay más, me ayudas a compartir las imágenes para ir viendo esto, ¿no? Interactuando, o sea, pero antes de compartir las láminas, o sea, enfatizar que lo que estamos destacando es que hoy en la era informática podemos entender la coherencia entre frases bíblicas y misterios bíblicos que antes no eran entendidos, no eran comprendidos y eran vistos como simplemente como algo exotérico, místico. No. O sea, es una evidencia de que en el lenguaje bíblico, o sea, de que el lenguaje de la Biblia fue inspirado por el diseñador de la tecnología, de la creación que tenemos delante, porque ninguna mente humana se le hubiera ocurrido decir que todo lo que respira, respira igual, porque en una simple observación que tenemos de la diversidad del mundo biológico, todo prácticamente respira diferente. Las plantas respiran por hojas, los peces respiran por branquias, porque, o sea, le llamamos respiración a la parte macrovisible, pero la parte ya de la combustión técnica, cuando digo combustión técnica es en la parte de cómo la célula funcionaliza valga la redundancia, sus funciones, porque ¿qué está haciendo la planta por las hojas? Está intercambiando con el aire a través de sus hojas, lo está aspirando, ¿no? Y nosotros al tomar aire, estamos tomando el aire, o sea, le decimos eso respirar, como el pez tomar agua, pero ¿dónde ocurre, dónde se quema el combustible? ¿Ve? Porque yo tomo aire para producir la energía, para poder tener la energía en mi cuerpo, para combustionar, o sea, todo lo que yo como, pero ¿dónde eso ocurre? A nivel celular. Y cuando vamos a la célula de la hoja de la planta, cuando vamos a la célula del mamífero, cuando vamos a la célula del pez, cuando vamos a la célula de cualquier ser viviente, el lugar donde ocurre esa combustión, o sea, el organelo, que es la máquina energética, donde está ocurriendo como en el motor, ¿ves? Tú ves que mira el ejemplo del carro. El carro, ¿por dónde toma el aire? Por la nariz, por el frente, ¿no? El carro toma el aire por el No, frente. literalmente tiene o sea, una parte, literalmente tiene una parte que se llama air intake, que es una vía para tomar el aire, que va Sí, hacia el ve, motor directamente, eso es lo que se observa. Pero ¿dónde ocurre la respiración del carro? ¿Dónde ocurre la en el combustión? En el motor, motor, en el en el motor. cilindro. Ve, de eso estamos hablando. O sea, la forma en que los carros respiran, la forma en que entra el aire, es lo que se ve, pero donde ocurre la combustión, eso es lo que estamos hablando. O sea, la forma en que las diversas formas de vida toman ese oxígeno, ya sea del agua, del aire, es diferente porque son diferentes medios. Pero en la combustión, donde ya el motor va a ocurrir la combustión, que va a quemar gasolina para producir movimiento del motor, eso mismo ocurre en la célula. ¿Cuál es la gasolina de la célula? Los nutrientes que hemos comido. ¿Y dónde ocurre la combustión? ¿Dónde ocurre que el oxígeno quema todo eso? Es una maquinaria molecular que se llama cadena de respiración. Y esa maquinaria molecular es la misma en todo lo que existe. O sea, lo que estamos hablando es de cómo estos misterios que estaban ahí en la Biblia, ahora que estamos en la era de información, que estamos encontrando los misterios estructurales moleculares del diseño de la vida, como dice el libro romano, que a través de las cosas hechas se hace visible lo invisible de Dios, y estamos viendo que se está evidenciando que hoy en día tenemos las herramientas para evidenciar que estos temas bíblicos que eran misterios son hechos científicos de que solamente el diseñador podía darnos, revelarnos o sea, la profundidad de la funcionalidad de la vida, como es el hecho de la respiración, y de repente mostrar nuestra frase de que todo lo que respira igual. Ningún hombre podía ver, o sea, esta información, repito, no puede haber salido de ningún observación humana, de ninguna imaginación humana, porque en el sentido común de la observación que el hombre ha hecho siempre en la naturaleza, lo que ha hecho es ver la diversidad.
O sea, este misterio de esta funcionalidad genérica en el diseño molecular de la célula, nunca la humanidad lo hubiera sabido, a no ser que el diseñador lo revele. Y es lo que estamos viendo, el hecho científico de que esto demuestra que la Biblia fue inspirada por el diseñador. Entonces, bueno, ahí podríamos ilustrar un poco más con las láminas. Eh, déjame ahí, o sea, compartir el... Ahí ya me dice cuando sea visible. Ya se ve. Ok. O sea, por ejemplo, mira esta figura que habíamos compartido en el video pasado. Esto es una maquinaria, un motor, y habíamos puesto como ejemplo, o sea, que esta figura la está exhibiendo o sea, un canal de YouTube de tecnología. O sea, que ya, y este canal de YouTube de tecnología no es de gente bíblica, ni, o sea, es un canal de YouTube de tecnología que pone distintos ejemplos de cómo, fíjate cómo se llama el canal. Technology Planet, Tech Planet. O sea, es un canal de tecnología que está mostrando tecnologías interesantes y dentro de ella, como fíjate como dice el link, este motor vive dentro de nosotros. O sea, ya no se puede, o sea, no hay forma de esconder, de dejar por evidencia de que ve las estructuras moleculares son tecnología. Esto es un motor literalmente, que lo habíamos visto la vez pasada. Es un motor literalmente y evidencia, o sea, si ya estamos hablando de que la visión moderna de la apreciación que tenemos hoy en la informática ya se está viendo en una página de tecnologías, de motores interesantes y tecnología interesante, ya se aprecia que la vida, ya se queda claro, evidente, que la vida es tecnología y nos muestran el ejemplo de este motor y es lo que dice la Biblia, ¿no? Que por la fe entendemos haber sido que todo el universo está constituido por la palabra, de modo que todo lo que fue hecho de qué, lo que no se veía, que son sus diseños. O sea, esto no evidencia que son diseños, porque las cosas, mira lo que dice eso, Romanos 1:20, ¿no? Que las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, porque por la palabra, dice también en Colosenses, que fueron creadas, que todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra subsisten por sus palabras. O sea, ¿qué está hablando de esto? De que la palabra de Dios está, o sea, sus diseños son los que sustentan la creación de la misma forma que en una tecnología como en este motor. Fíjense cómo estamos viendo este motor. ¿Qué es lo que nos está revelando el hecho científico de que veamos estructuras tecnológicas en la vida y que ya eso sea reconocido públicamente? De que son diseños, porque es tecnología, porque en una evolución una evolución físico-química de las propiedades físico-químicas de la materia, lo que produce son minerales, óxidos, cristales, porque aquí no hay información de diseños tecnológicos. Para que cuando tú le pones a estos millones y millones de años, lo que va a producir sales minerales y un hierro se va a seguir oxidando. No hay información de tecnología. La información de tecnología está en un diseñador que quiere un propósito. Y esta es la evidencia que cuando vemos la vida, vemos tecnología y vemos la coherencia del lenguaje, de la realidad, de las cosas hechas que son tecnología y el lenguaje de la Biblia que son diseños y los misterios de la Biblia que no entendemos humanamente nos está revelando los misterios de estos diseños tecnológicos. ¿Ves? Esto es una lámina de un libro de biología molecular. Estamos viendo la pura estructura de un motor. ¿Por un motor de qué? El motor que está en el flagelo de una bacteria. O sea, en uno de los organismos más pequeños. O sea, sin esta bacteria usted no tiene digestión, porque esa bacteria como tecnología es la que está especializada en que tú puedas en el intestino delgado digerir todo lo que tú como al comer, masticaste, dividiste lo que te comiste, el pan, ve, a niveles minúsculos, pero todavía no está listo para pasar a sangre. O sea, estos son maquinarias nanotecnológicas a nivel molecular, que son las que terminan la digestión. O sea, nuestra parte macro, que es morder, masticar, espartir el alimento, el estómago ácido, todo esto elabora la materia prima para al final darle una terminación molecular. ¿Quiénes hacen eso? Estas bacterias. Y estas bacterias son el paso final ya para llevar todos los alimentos, los niveles moleculares
suficiente para que pasen por la pared intestinal. Lo que quiero es que vean que esta maquinaria, que es a nivel microscópico, que ya no es visible con los ojos, o sea, ni con microscopios ópticos, o sea, una bacteria solamente es visible con un microscopio electrónico. Fíjense lo chiquito que es esto. Y en el pelo, en el flagelo de una bacteria, tenemos un motor con esta complejidad. O sea, si en el simple pelo de una bacteria hay un motor con esta complejidad, imagínense de qué vamos a hablar, de un ojo humano, de un músculo, de un cerebro. O sea, a nivel de un pelo de una bacteria, cuando digo un pelo de un flagelo, ya tenemos este supermotor cuántico. Es un motor que se mueve por, eh, o sea, Energía fotónica. energía Es lo que- fotónica, o sea, corriente a nivel fotónico, o sea, esto es una locura. O sea, estamos hablando de tecnología del futuro, porque lo que Dios hace es eterno, como dice él, que el reino de los cielos es como un padre que toma un baúl, cosas viejas y cosas nuevas. Estas cosas siempre han estado viejas para nosotros, porque es la vida, pero sus bases tecnológicas son nuevas, son novedad, son el futuro de la tecnología. Eso, estamos hablando de un pelo, del flagelo de una bacteria. Imagínense toda la complejidad de lo que somos nosotros. Entonces, ahí estamos poniendo el ejemplo de la célula, y en la célula vemos todas estas, o igual que yo comparaba un avión con un carro, que hay bases tecnológicas, tornillos, generadores, caja de bola. Ve, la célula está llena de toda una maquinaria, de todos estos organelos, de todas estas estructuras a nivel molecular, de toda esta maquinaria compleja, y es en esta es la célula animal, y esta es la célula, perdón, esta es la célula vegetal. Esta es la célula vegetal, y esta es la célula animal. O sea, lo que quiero es que vean que esta foto es como y es lo mismo, esta imagen, perdón, una imagen diseñada. Es lo mismo que cuando usted ve el planeta Tierra de lejos. O sea, porque cuando usted se mete a ese nivel molecular, o sea, es lo mismo que usted se acerca a la Tierra, imagínese, se acerca a una ciudad, la complejidad como va aumentando. Esto es, imagínese como el planeta Tierra visto de lejos. Si usted se acerca a ese nivel molecular, imagínese que una célula media de tamaño medio tiene más de 42 millones de proteínas. O sea, ¿qué tecnología conocemos hoy en día? Fábrica, avión, que tenga más de 42 millones de piezas. Pero espérate, estamos hablando de una célula de tamaño medio, porque si vamos a células grandes como los protozoos, como las amebas, que son células tremendamente grandes, ya estamos hablando de 100, 200 millones de proteínas. Y cada proteína, fíjense la complejidad de las proteínas, que son estos motores, estas estructuras. O sea, ¿qué tecnología conocemos hoy en día que tenga más de 100 millones de estructuras, de mecanismos? O sea, qué complejidad. Entonces, aquí estamos viendo el animal y estamos viendo que dónde está que todo respira igual. ¿Ves? Todas estas, tanto célula vegetal, animal a la izquierda, perdón, el animal a la izquierda y la vegetal a la derecha, las dos tienen mitocondria. Las mitocondrias son estas plantas energéticas donde ocurre ya la combustión, no la parte del carro que por el hocico entra aire, ¿ves? Nosotros, no, estamos hablando de la parte de la respiración, de la combustión, de la parte ya de la consumación de la respiración. Porque ¿dónde se consuma la respiración? En la combustión. Nosotros tomamos aire, pero ¿dónde se consuma esa respiración? No es en los pulmones. En los pulmones lo que hace es los glóbulos rojos captar el oxígeno y llevarlo a cada célula. O sea, el pulmón es el órgano de intercambio, como la branquia de los peces. Pero tampoco ahí ocurre la consumación de la respiración. Simplemente es la acción de tomar aire, como el carro toma aire. ¿Dónde ocurre la consumación de la respiración? En el motor, en la máquina energética que son estas mitocondrias. Y en esto un detalle, que la célula vegetal tiene más organelo que el animal. Tiene también los protoplastos, porque las células vegetales tienen dos máquinas energéticas, la combustión y también las baterías solares. Los animales no tienen baterías solares, porque ¿quiénes son las que agarran la energía del sol para convertirla, para hacer la síntesis de todas las moléculas biológicas? Las plantas. O sea, lo que quiero ver es que la planta como vida es más compleja que el animal, porque es la que sustenta la vida animal. Porque las plantas, dicho sea su nombre, planta, ¿ve? Que son suministradores, porque es quien suministra todos los productos, todo el alimento de la tierra. ¿Quién los produce? Las plantas, a partir de las sustancias mínimas, ese dióxido de carbono, elementos mínimos en la tierra que las plantas construyen, sintetizan, hacen la síntesis de los azúcares, de las moléculas, las biomoléculas, que son las que van a estructurar
y van a ser alimento después de los animales, cuando los animales, como las vacas, los animales herbívoros, se comen a las plantas. Pero, ¿qué le queremos enfatizar? Que los dos tienen una parte de combustión, que son la mitocondria, o sea, una tecnología energética de combustión, que es la misma para todo lo que existe. Cuando estamos hablando de la cadena respiratoria que está en la mitocondria. Pero las plantas tienen otra, tiene ahí al tiempo siempre, pues. Las plantas tienen otra, o sea, otra maquinaria energética que es la maquinaria de tomar energía del sol. O sea, ¿de qué estoy enfatizando? Porque las plantas son el fundamento de la vida, son más complejas de la vida que los animales, cuando digo a nivel celular, porque a nivel macro, usted ve que el animal tiene una cara, ojos, de cierta forma, si usted tiene una mascota en la casa hay una interacción de patrones de identificación, de comunicación entre usted y su mascota, pero la planta no tiene esa identificación porque la planta no está diseñada para eso. La planta está diseñada para ser planta, no tiene esa expresión corporal con esa fuerza que tienen los animales, porque la planta sí tiene expresión corporal, ¿no? Cuando usted ve una flor, hay una expresión corporal, cuando usted ve la vitalidad de la planta, pero no esa dinámica animal. O sea, entonces, esa Y dinámica esa animal, complejidad nada más a nivel celular de cómo funciona una célula, nada más. Y como tú dices, después imaginarse cómo es que se componen para crear un ojo y después darle al ojo la función de que cómo absorbe la luz y manda las señales al cerebro para que tú te imagines, o sea, eh, se me explota la cabeza. O sea, ¿cómo es que después de tener... En sí dice una máquina, esto es un avión. A ver, ¿cómo pongo? La célula es un avión con todos sus componentes que hace que vuele. Pero entonces la célula tiene un trabajo específico que es crear algo en el cuerpo en composición con otras muchas células. Pero después de eso está, es el orden que se le da a esa parte del cuerpo que el conjunto de células crearon. Y esa información de que, no sé si estoy complicando la cosa, pero estoy ya a lo mejor expandiendo un poco. Dime si te estoy interrumpiendo, pero eh, logro entender que la célula en sí tiene su función, ¿entiendes? ah, Es lo que estamos explicando ahora, pero después, si todo está hecho de células, después, ¿cómo es que esas células se organizan para decir, ok, tú vas sí, por un sí, ojo y el ojo va a hacer, las ¿entiendes? células se comunican por la membrana celular, tienen conexiones y comunicaciones entre ellas para trabajar y funcionar juntas. Precisamente el cáncer, ¿qué es lo que es? El cáncer es una enfermedad a nivel de información, de comunicación. El cáncer es cuando las células dejan de comunicarse entre ellas. Y al no comunicarse entre ellas, van creciendo sin ser funcionalización al cuerpo y lo que hacen es destruir el cuerpo. O sea, no solamente toda la maquinaria inteligente que está en las células, sino toda la maquinaria de sociedad. Cuando hablo de sociedad, hablo del cuerpo, donde todas las células están comunicadas entre sí y ellas comunicadas en sí se ponen en función del cuerpo. Fíjate, ¿qué es lo que es el cáncer? Cuando se rompe ese equipo de trabajo. O sea, la célula no solamente es su función compleja interior, sino su función compleja en el trabajo de equipo con todo el cuerpo. O sea, esto es un nivel de cómputo, de complejidad, de funcionalidad, desde el nivel de, estamos hablando de millones, una sola célula puede alcanzar cientos de millones de moléculas de tecnología, una sola célula. Imagínense ahora, un cuerpo tiene billones de células y todas ellas están conectadas entre membranas, poniéndose de acuerdo en la función específica. Por ejemplo, si yo tengo una herida, ellas tienen que ponerse de acuerdo de reparar la piel. Y por eso reparan la piel y se cerró la herida. ¿Qué es lo que es un cáncer? No se ponen de acuerdo con nadie. Crece. Inclusive el cáncer, la célula cuando están reparando la herida, ellas están preguntando en qué parte estoy, o sea, qué hay que generar, o lo que hay que generar es piel, pero que se rompió un músculo, que hay que generar músculo, hay que generar músculo. O sea, ellas no solamente se van a dividir por gusto, sino se van a dividir en función de lo que hay que reparar. Si hay que reparar un tendón, si hay que reparar un músculo, si hay que reparar lo que haya que reparar. Si estoy en un corazón, qué parte hay que reparar, qué hay que renovar. La del cáncer no pregunta. Por tanto, la del cáncer no se especializa ni en músculo, ni en corazón, ni en nada, sino que es un estorbo de células que están creciendo, que no se especializan en nada, que no se ponen de acuerdo con el cuerpo y cómo termina, destruyen el cuerpo. Porque es un cuerpo infuncional que está creciendo dentro de tu cuerpo, porque es infuncional, porque no es, imagínate si dentro del pulmón o dentro del corazón está creciendo algo que no es pulmón y no es corazón, porque está creciendo por gusto, no está creciendo como cuando yo tengo una herida, que hay que crecer
en la demanda de resolver el problema de la herida. Y cuando la herida queda cerrada, no hay que crecer más, no, el cáncer crece, 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 ves, falta esta comunicación. Fíjate cuántos niveles de complejidad hay en la vida, desde el nivel celular más simple, desde el nivel, espérate, perdón, desde el nivel molecular más simple, desde la interacción molécula con molécula, molécula proteína, proteínas membranas, membranas células, toda la parte del núcleo del disco duro de la célula, de la interacción de los comandos del disco duro con la célula, en base a lo que ella por la membrana le está preguntando al cuerpo lo que hace falta y le está transmitiendo, porque hay, si la célula se comunica por la membrana, entonces hay un sistema de comunicación, de conversación entre la información que se recibió de la membrana para comunicarle al núcleo, al disco duro, qué información hace falta, qué proteína hay que hacer, qué pasos hay que hacer, si hay que dividirse, si no hay que multiplicarse, que hay que reparar. O sea, esto es algo como, vaya, la película de la Guerra de la Galaxia. Sí, porque cuando tú miras, cuando te metes a nivel molecular en una célula, lo que vas a ver es como una infinita galaxia de sistemas de información, de organización, de los distintos niveles, que es una locura. O sea, y todo eso es un diseño tecnológico extremo, donde la Biblia es el único libro que nos está revelando las bases tecnológicas y nos puede revelar los misterios de que todo lo que respira, respira igual. E inclusive, acá estábamos viendo que una célula vegetal es mucho más compleja que el animal. O sea, que la vida vegetal, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque existe toda una filosofía de que no ser cruel a la hora de comer y matar animales. Entonces, ¿cómo voy a ser cruel? Ok, no voy a matar animales, pero entonces está bien matar vegetales. O sea, cuando yo como un vegetal, yo estoy matando un tomate. Pero quién dijo que los vegetales no son vida? ¿Y quién dijo que hay crueldad cuando ellos están diseñados para eso? O sea, las plantas están diseñadas para alimentar a los animales y las plantas y los animales están diseñados para alimentar a nosotros. ¿Y dónde está dicho esto? Porque humanamente nosotros vemos cruel matar a un animal. Y si justificamos entonces que las plantas sí puedo comer un tomate, sí puedo comer una planta, porque hay crueldad con los animales. Pero entonces con los vegetales no hay crueldad. Ve, estos son enfoques humanos. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Todo lo diferente. Segunda de Pedro 2:12. Pero esto, hablando mal de las cosas que no entienden, ¿ve? La filosofía de comer vegetales o todas estas filosofías que son humanas, como animales irracionales, lo está comparando Pedro. Ahora Pedro está diciendo en la carta para qué fueron diseñados los animales. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, estamos hablando de un planteamiento de la Biblia que nos está diciendo que los animales nacieron con un propósito. Y un propósito para ser destruidos, no en el sentido de destrucción, en el sentido de consumir. O sea, de los animales usted puede obtener las pieles, los huesos, los alimentos. O sea, que son diseñados para eso, tanto como las plantas. O sea, esa filosofía humana de que es cruel matar a un animal, pero entonces si me justifica comer un vegetal, te das cuenta que es irracional, porque el animal es más importante, el vegetal, perdón, ya lo vimos a nivel molecular, es más complejo en su estructura de vida que el animal. La célula vegetal es más compleja, tiene más complejidad de vida. O sea, a los ojos visibles nos parece que por la expresión corporal, que el animal es más complejo. Sí, el animal vamos a decir, como complejidad de interacción que nosotros percibimos con una mascota nos es más complejo que la interacción que tenemos con una planta o una flor. Pero a nivel molecular, la ingeniería de la célula, de la planta y de la flor es más compleja y es la vida que sostiene la vida del planeta. Porque ellos tienen estos organelos energéticos, además del cloroplasto y la respiración, que son las baterías solares, lo que convierten toda la energía del sol, o sea, la energía del sol que es la que va a alimentar, da la energía de la vida, porque toda la vida del planeta se alimenta del sol a través de estas plantas energéticas. Y por eso que en la Biblia el concepto más alto de la vida no es con un animal, es el árbol de la vida. El concepto más Y es alto. casualidad que la célula así está organizada en ese patrón hexagonal también. No. Esto acá dio un hexágono por la pequeña, o sea, es un patrón poligonal. O sea, simplemente como esto es un dibujo sencillo, ponen vamos a decir, el polígono más regular y sencillo. Pero no, es un patrón poligonal porque es estricto. ¿No es? La célula
nosotros los animales tenemos dinámica, somos blandos. Las células vegetales son estructuras, son plantas, son troncos, son estructuras rígidas porque son plantas energéticas con el sol. Por eso esto es una diferencia entre la pared celular las células tienen, ve una pared celular estructural rígida como prismas y en este caso, al ser rígidas, son estructuras poligonales, ¿no? Que acá simplemente como estos esquemas son la forma de hacerlo lo más sencillo a la vista posible, poner un hexágono en este caso, pero no es porque sea la única forma, ¿no? Son polígonos, son caras, ¿ves? Son partes en ese sentido. Entonces, bueno, no sé, ya que con el tiempo estamos pasados, porque acá lo que tenemos es mucha información, o sea, lo que queremos ir es haciendo eso, ir recreando todos estos versículos bíblicos que humanamente van en contra del pensamiento humano, cuando en la humanidad vemos una respiración diferenciada o cuando en la humanidad vemos una crueldad en matar un animal y justificamos comerme un vegetal, porque la humanidad no entiende. O sea, pero ¿cómo entonces? Esto nos muestra un hecho científico que los enfoques que están en la Biblia no son humanos, no son sociales, transciende la eternidad, porque la Biblia está el diseñador y nos está diciendo el enfoque de sus diseños eternos y sus propósitos. Y nos está diciendo que si un animal está diseñado para ser destruido, cuando estamos hablando, Dios está hablando de destrucción, no está hablando de la destrucción negativa, está hablando de que yo o sea, que el animal me va a propiciar los recursos para yo vivir tanto recursos de alimento como también pieles, como también cuántas cosas se pueden hacer, sabemos, en la industria, los huesos, etcétera. Entonces, pero eso tanto es el animal como el vegetal, porque son, vamos a decir, los diseños vivos, porque el planeta como tal es un diseño vivo, es el diseño de aquella vida inteligente que hace que nosotros podemos vivir, porque nos sustenta nuestra vida. O sea, toda la Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Y nosotros que somos la imagen visible de Él, todo este planeta está diseñado, es una tecnología inteligente, viva, animal, vegetal, que está diseñada para suplirnos de todo lo que necesitamos para vivir. O sea, cuando necesitamos para vivir los alimentos, la respiración, porque inclusive, ¿quién purifica la atmósfera? Las mismas plantas en su proceso energético de la fotosíntesis son las que con la luz del sol van a purificar la atmósfera, son las que oxigenan, o sea, las plantas vienen siendo también los pulmones de la tierra por este organelo que es el cloroplasto, que es donde ocurre la fotosíntesis, y al ocurrir la fotosíntesis, lo que está generando es el oxígeno, porque donde la célula quema oxígeno es en la mitocondria, pero donde produce oxígeno para todo el mundo es en la fotosíntesis. O sea, que todo el planeta Tierra es una tecnología viva en función de nosotros y una tecnología a nivel molecular. Y al no entender estas cosas, y mirarla humanamente nos trae a conclusiones erradas porque no entendemos los propósitos de los diseños. Y lo que queremos ver, lo que estamos tratando de poner claro es que los conceptos bíblicos rompen con nuestra visión reduccionista humana de no entender la creación y nos están dando las bases y fundamentos de la funcionalidad, o sea, de los diseños, por qué y para qué. O sea, y los misterios de cómo están estructurados, que están estructurados sobre los mismos fundamentos, sobre las mismas bases, que es lo que descubrimos con la biología molecular. Si no, no se puede, no se puede hacer un libro de biología molecular. Aquí está. Mire, un libro de biología molecular, todos sus capítulos. ¿En qué están basados? Cada capítulo de estos libros de biología molecular es el estudio de una base y una estructura molecular que es genérica para toda la vida. No existe en las estructuras moleculares ninguna biología, ninguna molécula atrasada que evolucionó. No, todas las moléculas. Nosotros tenemos, miren el ejemplo que acabamos de poner, tenemos en el intestino una bacteria, que es el organismo biológico, uno de los organismos biológicos más sencillo que existe. ¿Por qué? Porque como si somos más complejos, tenemos ese sencillo, igual que un avión que por muy complejo tiene tornillos, porque cada organismo biológico no es que sea más primitivo o más desarrollado, sino son especializaciones de función. Como en un avión te encuentra el tornillo y la tuerca en una función, la caja de bola en otra función, pero son las mismas funciones, el mismo principio genérico. Una caja de bola te lo encuentras en una bicicleta, te lo encuentras en un carro, un tornillo. O sea, los libros de biología molecular nos evidencian las bases tecnológicas de cómo se estructuran las
las distintas, o sea, los distintos tornillos y tuercas, las distintas bases tecnológicas de toda la vida. No existe una evolución de una vida primitiva a una vida desarrollada. Lo que existe es una diferenciación de especialización de tecnología. Como en la tecnología yo veo una cámara de fotografía, una cámara de video, yo veo un carro, yo veo un avión, yo veo un teléfono. No es que el teléfono evolucionó y se convirtió en un avión, sino que cada tecnología es diferente. Hay tecnologías que son más chiquitas, más sencillas. Un teléfono es chiquito, un tornillo es pequeño, un avión es más grande. O sea, la diversidad de tecnología no es que una se convirtió en otra ni una evolucionó en otra, es una fantasía. La diversidad de tecnología es la diversidad de propósitos y la diversidad de funciones. Esa misma diversidad de funciones y propósitos que vemos en la tecnología que construimos nosotros son la misma diversidad de funciones y propósitos que está en la vida molecular, que es la vida, o sea, la vida que conocemos, donde todas las estructuras y bases tecnológicas son la misma en todos los seres vivientes. Y bueno, ahí dejamos ahí abierto para la próxima clase. Ok, no, súper interesante. Voy a pensar en más preguntas para la próxima clase, porque ahorita con el tiempo no me está vendiendo ninguna, pero para la próxima clase, man, voy a tener varias preguntas. Mira, sí, la idea es esa, es ir navegando por las cosas hechas, su creación, porque ¿qué es lo que son las cosas hechas? El testimonio de la manifestación de su palabra, de su diseño. ¿Y qué es lo que es la palabra escrita? El catálogo de los diseños. Igual que usted tiene el catálogo de un avión y el avión. Si usted quiere saber que el catálogo es del avión, tiene que pasear por dentro del avión, mirar las tecnologías del avión y ver si es congruente con el catálogo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos paseando por la creación, por los diseños de sus tecnologías a través de sus cosas hechas para verificar y evidenciar que, como dice el versículo, que a través de las cosas hechas, lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Y como dice el libro de Hebreos, que por la fe, o sea, si tenemos el enfoque de él, la fe de él, no mi fe humana, sino su entendimiento, entendemos que todo el universo está constituido por la palabra, o sea, por sus diseños. O sea, que todo el universo es constituido por la palabra de Dios, por su diseño, de modo que lo que fue hecho, o sea, que lo que se ve, lo que yo observo, está hecho de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Los diseños. Como cuando veo un avión, yo no veo los diseños. Entonces, esta es la idea. O sea, mostrar ya la escritura a la luz de los tiempos de la era de la información. Y cuando mostramos la escritura, la palabra de Dios, a la luz de los tiempos de información, estamos viendo un texto que no es una tradición de creencias humanas, ni es el producto de la fantasía de la humanidad, sino un texto que es coherente como catálogo de los diseños eternos. O sea, que igual que cuando paseo, miro la bicicleta o el avión, veo que es congruente con su catálogo, estamos viendo la creación, porque esta es la palabra escrita, el testimonio de que el diseñador, ¿qué es lo que es testimonio? Testimonio significa hecho concreto, hecho científico. Esto es un testimonio, un hecho concreto, un hecho científico de qué es la palabra del diseñador, porque cuando vamos a los diseños, vemos que es la manifestación de sus palabras, de sus principios, de sus diseños. Esa es la idea. O sea, mostrar su verdad, la verdad, tal y como es. Y la verdad es concreta y la verdad es evidente y su testimonio, que es su creación, es un hecho científico y su palabra es un hecho científico, porque es coherente con su diseño. O sea, vemos en la Biblia las bases tecnológicas y las bases informáticas del mundo que se está manifestando. O sea, su creación es manifestación. Es como decir, la coherencia, la correspondencia perfecta entre el testimonio de su palabra escrita y su palabra manifiesta. Y su palabra viviente, Yeshua, porque Yeshua vino a revelarnos las otras claves. ¿Ves? Y la palabra profética, porque es el programa de toda esta creación. Inclusive en la palabra manifiesta, habíamos dicho en otros videos que estamos viendo que es como la tarjeta electrónica de la computadora. O sea, es el hardware, porque en el proyecto profético, o sea, en el programa de la máquina, estamos viendo que están los recursos en la electrónica para que funcione. En el proyecto profético de la Biblia están los recursos geográficos, están los recursos históricos. Estamos que todo, como dice la misma palabra, que al igual que
mi palabra va a ser cumplida, mi proyecto va a ser cumplido. Al igual que la lluvia llega a la tierra y no regresa vacía, así es mi palabra, que va, porque es mi diseño, es mi propósito, es su programa, va a funcionar. Lo que él diseñó va a dar el propósito, va a dar el fruto que, para lo cual fue concebido. Ese es el líder. Amén. Wow. Bueno, man, entonces seguimos con esta, ¿verdad? Tengo una pregunta, pero no quiero que me la contestes ahorita. Que como principio de las clases, es como que estamos buscando simplemente la verdad de que hay un creador y el creador es, o sea, es solamente un creador y el mismo creador tiene que ser congruente con la realidad o la Claro. creación y con sus escrituras. Entonces, me pregunto o sea, la religión lo que hacen básicamente es dividir o crear falta de comunicación entre lo que va a ser el cuerpo de Dios, ¿no? Porque cuando estás viendo los principios de un cuerpo es un conjunto, como estamos viendo ahorita, de células y es como una operación en armonía, que si no es así Un no equipo, funciona nada. un Un equipo de equipo. trabajo. Y básicamente lo que dice la Biblia es que tenemos que ser así para poder llegar a hacerle útil a su propósito, ¿entiendes? Y entonces las religiones son muy divisivas. Entonces me pregunto si en otros libros, a lo mejor, porque yo no estoy estudiando esto, habrán a lo mejor escrituras que congrúen con las mismas cosas, ¿no? Y que simplemente estamos separados a través de los velos que tenemos. Porque si vamos a estar todos unidos, ¿no? Y esa es la forma de hacer las cosas, tendríamos que todos tener este entendimiento que viene del mismo Dios, no de un Dios separado. Entonces, nada, ya eso sería la pregunta para otra Pero clase. bueno, dejando Pero, ya para ver el aperitivo de la respuesta. Pablo lo dijo en su carta. Si estamos en Cristo, en Machía, si tenemos la mente del ver, no una creencia de él, si estamos en él, ya no hay diferencia entre judío y griego. Cuando Pablo está hablando judío y griego, eran las dos diferencias básicas filosóficas de su tiempo, que era la mentalidad greco-romana y la mentalidad judía. Él está diciendo, si estamos en él, fíjate lo que Pablo está diciendo, si estamos en la mente de él, no, porque si yo tengo una creencia, estoy en mi error, esa es la división. Por eso Yeshua, Jesús dijo, ser uno, para que vean, el mundo crea que yo he venido, porque para ser uno tenemos que estar en el espíritu de él, en su espíritu, en su mente, en su fe, no en mi fe. Porque mi fe es mi ruido, es mi interpretación. No, la Biblia habla de la fe de él, la fe de él en mí. Entonces, hasta que no seamos humildes todos y todos reconozcamos que hemos cometido errores todos en nuestra perspectiva, en nuestra creencia. Y como dice Pablo, si estamos en Él, en Cristo, en Machía, si tenemos la mente de Él, entonces es la única forma de que tenemos que ser todos uno. Y por eso tenemos que entrar en un bautismo, que es lo que es un bautismo, una sola forma de formatear la computadora. Porque bautismo es morir y volver a nacer. Pero ¿qué pasa? Que estamos en nuestros dogmas y en nuestros criterios y en nuestras filosofías humanas y en nuestras interpretaciones y en nuestra creencia. Por eso en la restauración Dios está buscando una esposa sin mancha y sin arruga. ¿Qué es lo que es mancha? El ruido. ¿Ves? Que mancha el diseño y arruga las tradiciones, porque las tradiciones invalidan la verdad, invalidan, porque la tradición es mi dogma, es mi fe y es lo que yo siento del Espíritu a mi manera, según mi dogma. Pero si todos somos humildes, humildes es que todos tenemos que morir, todos tenemos que estar sepultados en Cristo, en Machía, no en mi creencia religiosa. Cuando todos seamos humildes, todos seamos sepultados en Él, ya la esposa, el equipo, no va a tener mancha, error, ruido, ni arruga, que son todas las tradiciones. Pero bueno, eso es un tema ahí para darle. Ahí el próximo. ok. Bueno, man, muchas Bueno, gracias. gracias, hermano.